Bueno, muy buenos días a todos. Gusto saludarles. Un gran saludo de todos nosotros hacia ustedes. Gracias por estar en esta capacitación, la última del año 2023, por la gracia y la misericordia de Dios. Aquí estamos agradecidos con Dios y con ustedes de tenerlos por acá. He escuchado ahí bastantes personas conocidas. Si por ahí está Amílcar Mejía Meigam, conocido amigo mío, le mando un saludo. eh, por aquello que esté ya dentro de la capacitación y le mandamos un saludo a él y a su familia. Eh, Gracias a todos por estar en esta conferencia. Es una conferencia muy interesante, es un tema de seguimiento. Hemos hecho ya varias en Royal Bureau y bueno, esa es una continuación porque la ley y las reformas y las actualizaciones no cambian, no pasan de moda, siempre existen y tenemos la oportunidad de poder contar con nuestro experto, el experto de la casa conocido, Rodrigo Valdavellano, los que ya han estado en nuestras capacitaciones y nuestras conferencias anteriormente, pues también agradeciéndoles su preferencia para poder estar en nuestros webinars. Eh, por otro lado, les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales. No sé si todavía el link Minor ahí tendrá el malabar, que es licenciado Minor García, el ingeniero de vuelo de esta conferencia. Nos puede poner ahí las redes sociales que yo creo que ya todos conocen. Las redes sociales es bien importante que ustedes le den like si ustedes tienen un momentito todavía para meterse a su celular. Y normalmente en Facebook y en LinkedIn pues son las plataformas que utilizamos más para estar notificando de los próximos eventos, de las próximas actualizaciones. Gracias a Dios, pues nos ha permitido más del 50% de nuestras capacitaciones son gratuitas. La gran mayoría están en YouTube, por si ustedes no nos han seguido en YouTube, están ahí capacitaciones legales y técnicas totalmente gratuitas para que ustedes nos puedan acompañar y puedan tener digamos, esos archivos ese material de capacitación que es único en el país en materia jurídica. Si Dios lo permite, en bandeja ya temas muy interesantes en materia de no lucrativas, de ONGs, en materia de el tema de la Intendencia de Verificación Especial IDE. Tenemos una serie de conferencias también pendientes. De repente vamos al tema de ajustes fiscales. Bueno, tenemos ahí en bandeja bastantes proyectos, si Dios nos permite, en el 2024, que creo que es año bisiesto, si no estoy mal por ahí. Ya había ha pasado el tiempo desde el último año bisiesto. Y el otro tema, pues, es comentarles eh, no solamente ese seguimiento, sino que también tenemos Spotify para que ustedes lo puedan escuchar nuestros podcasts sobre la mayoría de temas que estamos sacando acá, totalmente gratis, la gran mayoría de material. Así que sin más preámbulo, pues aquí tenemos a un amigo de la casa, el licenciado Rodrigo Valdavellano. Gracias a Dios hay personas como vos que nos avisan y que nos mantienen al día, porque normalmente no todos tenemos la capacidad pues de estar actualizados y conocer, y definitivamente son elementos que de ahora en adelante los comités bipartitos y todos los instrumentos de salud y seguridad ocupacional van a verse afectados directa o indirectamente, y era fundamental pues que estuvieras con nosotros para poder ver el alcance de estos cambios y cómo estos comités y cómo los procesos de salud y seguridad ocupacional deben adaptarse a estas modificaciones, que no los vaya a sorprender una inspección, que no los vaya a sorprender a una sanción o cualquiera de estas situaciones por no estar al día. Tenemos una muy buena aceptación de gente en el día de hoy para poderlo digamos, tenerlo no solo entendido, sino que aplicado, ¿verdad? En poner en práctica. Creo que eso es la información que recibimos, normalmente pasa de largo, se pierde a las pocas horas, a las pocas semanas, ¿verdad? Se pierde esa información. Y por cierto, un saludo a todos los amigos quetzaltecos, creo que también hay algunos por ahí. Entonces, bueno, te dejo, mi estimado Rodrigo, bienvenido, gracias por tu apoyo, el apoyo incondicional a Royal Bureau y también, eh, pues,
entregarte pues ya el evento y que podamos aprovechar pues ese conocimiento técnico, ¿verdad? Repito, que no sea solo una herramienta intelectual, sino que haya un proceso de concreto y práctico de poder corregir lo que hay que corregir o mejorar lo que hay que mejorar, ¿verdad? Así que bienvenido, mi estimado licenciado Rodrigo Valdavellano. Guillermo, muy buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Antes que nada, pues agradecerles el favor de su atención, esa fidelidad de ustedes en seguirnos, en participar en nuestros seminarios. Guillermo, siempre agradeciendo pues a Royal Bureau el espacio, ¿verdad? La invitación siempre cordial para poder difundir más que todo, pues la información más reciente relacionada con los temas de salud y seguridad ocupacional. Y pues en esta ocasión, pues vamos a abordar el tema del Acuerdo Ministerial 486, 2023, el cual fue recientemente publicado en el Diario Oficial. Vamos a ver todos estos detalles más adelante, ¿verdad? Pero que específicamente tiene mucha relevancia para nuestros sistemas y particularmente para el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, ¿verdad? Lo cual, pues lo vamos a abordar desde una perspectiva legal, ¿verdad? No se nos asusten porque yo sé que no, lo legal muchas veces no es lo más popular, porque lo vamos a ver de un punto de vista práctico, ¿verdad? Que es lo que nos ha ayudado pues bastante a difundir la información, porque pues no siempre tenemos el tiempo de ponernos a escudriñar la ley y pues con mucho gusto lo hacemos para nuestra audiencia. Así que muchas gracias a todos. Estoy muy contento realmente porque pues tenemos casa llena, ¿verdad? Muchas gracias por su preferencia y por su participación siempre. Me siento muy honrado desde ya y de mi parte pues me comprometo a darles toda la información posible que hemos logrado analizar durante la última semana para pues poder, para que el tema de salud y seguridad ocupacional cada día pues se implemente de mejor manera en nuestras organizaciones. Entonces, como bien les dije, nuestro seminario el día de hoy trata sobre las nuevas disposiciones para los comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional. Lo que vamos a buscar pues en este webinario es informarnos y resolver las dudas para el adecuado cumplimiento de esta normativa aplicable e importante. Mi nombre es Rodrigo Valdeavellano, soy máster en gestión de riesgos organizacionales y especialista en seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Soy un profesional registrado en el Ministerio de Trabajo, a su disposición siempre. Y pues aquí tienen mi correo electrónico que es bastante sencillo, rodrigo@sos.gt. Pues mi empresa se llama Safety Operational Systems. Y pues cualquier duda o algo en lo que pueda servirles, pues desde ya tienen aquí mi nombre y mi contacto. Bueno, vamos a empezar entrando en retrospectiva con lo que nos quedamos en nuestro último seminario web que fue celebrado a finales de agosto. Importante, ¿qué es un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional? Es que es lo que nos va a permitir administrar adecuadamente la prevención de los riesgos laborales y todo lo que aborda el tema de salud dentro de nuestras organizaciones. Y nos quedamos con esto, ¿verdad? Por eso les pongo esa imagen. Todo centro de trabajo debe contar obligatoriamente con estos 5 elementos. Por eso pusimos a la chica de los 5 elementos de la película para que nos recordemos, ¿verdad? Primero, tenemos que tener el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, que corresponde a empleadores con 10 trabajadores o ocupacional, un monitor de salud y seguridad ocupacional, una política de SSO y un plan de salud y seguridad en el trabajo, ¿verdad? El cual, dependiendo del tamaño de nuestra organización, si es menor de 10 o mayor de 10, puede ser un plan de prevención de riesgos laborales o un plan de salud y seguridad ocupacional. Hemos hecho bastante énfasis en esto, pues esto es lo que nos dice cuáles son los 5 puntos básicos de cumplimiento que tenemos que tener dentro de nuestros sistemas. Excepciones: los patronos no registrados como tal, porque carecen de número patronal del ICS, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros sepamos primero si vamos a tener un número patronal del ICS, ¿verdad? Porque este número es con el que con el cual nos van a identificar para la implementación de nuestros sistemas. Entonces, este es el primer punto que tenemos que tener.
Habiendo tenido claro el tema de los 5 elementos que necesitamos, Ah, vamos a ustedes abordar le están echando en ese específicamente el momento. tema del Comité Ustedes habían Bipartito de preparado. Salud y Seguridad Ocupacional y su respectivo libro de actas. Pero al ser un sistema, van a ver que innecesariamente vamos a tener que hablar del monitor, de la política un poquito y también un poquito del plan, ¿verdad? Pero enfocándonos en el reglamento, nos vamos a dar cuenta y por eso lo subrayamos aquí arriba. Ahora ya no es el manual para la constitución, organización y funcionamiento de los comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Ahora es el acuerdo ministerial 486-2023 del Ministerio de Trabajo, el cual cuenta con 28 artículos. Como les decía, ya no es un manual, como lo establecía el acuerdo ministerial 23-2017. Ahora es un reglamento. Sigue siendo un acuerdo ministerial, pero ahora es un reglamento, ¿verdad? Bien importante hacer una diferencia, la cual vamos a ver más adelante, pero este reglamento es importante y por eso lo subrayamos, no es el mismo ni sustituye al reglamento de salud y seguridad ocupacional, que es como que la norma madre, ¿verdad? Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas famosas 33-2016 y 57-2022. La diferencia conceptual entre un reglamento y un manual es que el reglamento nos va a decir el qué, ¿verdad? Y un manual nos va a decir el cómo, ¿ya? Entonces, aquí estamos aplicando una norma reglamentaria porque hay una diferencia técnico-legal entre el reglamento y el manual. El manual eh, no tiene facultades sancionatorias. Si se dan cuenta, en el Acuerdo Ministerial 23-2017 no existía una facultad sancionatoria, mientras que el reglamento ya establece sanciones por el incumplimiento, ¿verdad? Prácticamente en sus últimos artículos. Incluso el Acuerdo Ministerial 23-2017 en su artículo 2 lo denominaba una norma técnica, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero que lleguemos es que ya queda por un lado el tema de que esto es un manual, sino ya es un reglamento, ¿verdad? Ocupacional. Ahora, conceptualizando, porque vamos a ir aterrizando poco a poco la idea. ¿Qué es un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional? Pues la misma normativa nos dice que es un órgano bipartito de promoción y vigilancia de las normas de salud y seguridad ocupacional. Bipartito lo subrayamos porque es bien importante tomar en cuenta que debe de haber igual número de representantes de los trabajadores, igual número de representantes del patrono. Por eso es que siempre vamos a tener un número par dentro de nuestros comités, ¿verdad? Debe de haber uno en todo lugar de trabajo que cuente con 10 o más trabajadores. En el caso que cuente con menos de 10 trabajadores, el monitor de salud y seguridad ocupacional va a asumir las funciones generales de un comité. Eso está contemplado en el artículo 5 y 6, ¿verdad? Bien importante también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una frontera muy importante entre los 9 y los 10 trabajadores, ¿verdad? Si nosotros hablamos de 9 para abajo, vamos a hablar de un sistema de prevención de riesgos laborales y de 10 para arriba vamos a hablar de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. ¿De acuerdo? Teniendo claros esos términos, entonces vamos a pasar a hablar de lo primero, que es cómo se integra y constituye un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué vamos a ir en este orden de ideas? Les anticipo que no necesariamente vamos a ir en el orden de los artículos, ¿verdad? Aquí vamos a ir en el orden del título, ¿verdad? El título nos habla Constitución, organización y funcionamiento de los comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Porque se van a dar cuenta que hay artículos más adelante o más atrás que contemplan, abordan el mismo tema. Entonces lo que hacemos aquí es juntar los dos artículos. Por eso es que decidimos tomar este orden, ¿verdad? Para ir ordenando la idea. Pero antes de constituir el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, tenemos que integrarlo, ¿verdad? Entonces, primero vamos a responder a la palabra de cómo se integra. Bueno, se integra con un número mínimo de integrantes del comité, según esta tabla que nosotros tenemos aquí en el artículo 5. ¿Por qué subrayamos el mínimo? Porque el manual, ¿verdad? O sea, la normativa anterior no decía número mínimo, solo decía número de integrantes del comité. Ahora nos establece un mínimo. Quiere decir que podemos tener comités más grandes de lo que la ley nos requiere,
¿verdad? Nos abre esa puerta. Por supuesto, siempre bajo la premisa de que debe de haber igual número de representantes de los patronos y de los trabajadores. Esta tabla pues es bastante conocida, no varió del acuerdo ministerial anterior al acuerdo ministerial actual, ¿verdad? Pero sí varió el tema de que es un número mínimo, ¿de acuerdo? La ley generalmente lo que va a hacer es establecernos mínimos. Por otra parte, también siempre debe de ser bipartito, como bien les dije, ¿verdad? Me anticipé, ¿verdad? Artículos 5 y 7 del reglamento de comités bipartitos. También el patrono debe nombrar directamente a sus representantes al comité y los trabajadores deben de elegirlos de forma libre y democrática. Ese es otro punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que ya estaba contemplado en el acuerdo anterior, pero que nuevamente hace énfasis en que esta es la forma correcta de constituir, o mejor dicho, de integrar un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional. Cuarto punto, el monitor de salud y seguridad ocupacional debe de ser parte del comité. Muchos de nosotros ya lo sabíamos porque esto se aclaró en la reforma 57-2022, ¿verdad? En donde decía que, porque había duda, antes de esa reforma, no se sabía si el monitor era integrante del comité o no era integrante del comité, ¿verdad? Habían diferentes opiniones, las cuales eran válidas, pero finalmente esta reforma nos estableció que no solo tenía que ser integrante del comité, sino debía de ser un representante propuesto por el patrono, ¿verdad? Entonces, el único miembro del comité bipartito que obligatoriamente tiene que ser propuesto o representante del patrono es el monitor de salud y seguridad ocupacional que se designe dentro de este mismo. Los cargos que tenemos dentro del comité bipartito siempre va a ser un coordinador, un secretario, monitor, vocales y suplentes, ¿verdad? Quienes tendrán una vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de su registro, a excepción del monitor de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Pudiendo ser reelectos o sustituidos por otras personas. Estas últimas deben siempre ser notificadas a los entes de control dentro de los siguientes 10 días hábiles. Artículos 7, 10 y 20. Por eso les decía que vamos a llevar el orden de las ideas no concordantes con los artículos, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué hay de novedoso? Secretario, monitor, vocales y coordinador teníamos siempre, pero ahora ya se contempla la figura de los suplentes. Por eso es que nos establecía un mínimo en el artículo anterior, ¿verdad? O en la diapositiva anterior, porque ahora ya podemos nombrar suplentes, siempre respetando el bipartidismo, ¿verdad? La figura del suplente no es mandatoria, ¿verdad? Es opcional, pero es una alternativa para aquellas empresas u organizaciones a las que se les dificulte reunir a sus comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional. Entonces pueden nombrar suplentes, pero los suplentes también tienen que estar enterados de cuáles son las actividades que está desarrollando el comité bipartito de salud y seguridad ocupacional. Ahora ya hablando propiamente de la Constitución, los primeros 5 numerales de los que les hablé era cómo se integra un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional. Ahora, hablando de cómo se constituye para formalizar la constitución del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, se requiere la presencia de todos los representantes y se debe de elaborar y suscribir un acta constitutiva por todos los integrantes del mismo. Es bien importante que le demos la relevancia necesaria al acta constitutiva. Anteriormente, pues, según tuve experiencias, no se hacían actas constitutivas y simplemente se registraba el comité bipartito, ¿verdad? Pero es importante que tomemos en cuenta que previo a registrar el libro y el comité bipartito tenemos que tener un acta constitutiva que respalde quienes estaban presentes cuando lo hicimos, quiénes fueron electos y cuál era el objetivo de hacer el comité bipartito, ¿verdad? Esto está pues bien determinado en la nueva normativa, la cual pues también podemos consultar para ver cuestiones puntuales, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente como para que hagamos un análisis completo, ¿verdad? Pero con gusto se pueden poner en contacto con mi persona y podemos ampliar
la información o incluso hacer un tipo de capacitación a los comités bipartitos para explicar la normativa más a profundidad. También sobre este tema, lo importante aquí es que estén presentes todos los integrantes del mismo, ¿verdad? Esto es bien importante según el artículo 9 del nuevo reglamento. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya pasamos al tema de la autorización del comité bipartito, ¿verdad? Ya pasamos de la integración de la Constitución, ahora la autorización del comité bipartito de salud y seguridad ocupacional y de su libro de actas. Una vez constituido el comité, debe autorizarse con su libro de actas, ¿verdad? Por eso les digo, primero, el acta constitutiva, y cuando ya tenemos el acta constitutiva, ya ya registramos nuestro libro de actas ante los entes de control establecidos, que todos sabemos bien que es el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, o la opción del Departamento de Salud, Higiene y Prevención de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, pero ¿en qué consiste el libro de actas del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional? Nos haríamos la pregunta, quienes no tenemos un antecedente de este tema. Es el documento en el cual se asientan para su constancia las deliberaciones, resoluciones y acuerdos generados en el seno del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, así como las actuaciones del monitor de salud y seguridad ocupacional durante el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Recordemos que lo que no se escribe tiende a olvidarse, entonces es bien importante por eso que nosotros tengamos claro cuáles van a ser, claro qué es lo que hemos hecho, en qué momentos lo hemos hecho y cuándo lo hemos hecho, ¿verdad? Porque lo que no se mide no se puede, no es susceptible a control, entonces podemos irnos olvidando de cuál ha sido la línea o la ruta que hemos venido siguiendo. Por otra parte, también nos da una nueva opción, y esto ya lo venía anunciando el 57-2022, ¿verdad? Que nos decía que el libro podía ser autorizado de manera física o electrónica, ¿verdad? Entonces viene la novedad de los libros electrónicos, como el libro de salarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es una buena noticia porque va a ser más fácil poder redactar las actas de manera digital y no tener que hacerlo de la forma arcaica con la mano como se hacía antes, ¿verdad? El procedimiento de solicitud de autorización electrónica será comunicado posteriormente a todos los usuarios, según lo establece la ley. Ya el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha hecho un par de anuncios importantes relacionados con el tema de la autorización del libro electrónico, ¿verdad? Sin embargo, todavía hay algunas lagunas por ahí que tienen que irse dilucidando con la práctica y el correr del tiempo, ¿verdad? Por lo que siempre es bueno tener un poquito de paciencia, porque siempre que se implementa un nuevo sistema, pues van a tender a haber fallas o contratiempos o contradicciones o aplicación de criterios en ciertos momentos, se aplica o no aplica, ¿verdad? Entonces, por el momento, quienes ya tengan autorizados sus libros de actas manuales pueden seguirlos, o físicos, perdón, pueden seguirlos utilizando. El tema electrónico es una opción, ¿ok? Si ya tenemos nuestro libro autorizado, podemos seguir trabajando en él y posteriormente, pues podremos hacer el cambio cuando lo consideremos necesario, según lo contempla también la ley. Y esto es porque se contempla un procedimiento de apertura y autorización de nuevos libros de actas en el caso de culminación, extravío o deterioro, siempre que se deje, por supuesto, constancia del extravío o deterioro de los últimos dos. Hay una duda muy recurrente en cuanto a qué hago si se me pierde mi libro de actas, ¿verdad? Pues lo que se acostumbra y lo que establece la ley es que se debe de hacer la denuncia correspondiente y junto con esta denuncia ya se presenta un nuevo libro y en este caso ya se podrá hacer el tema electrónico, ¿verdad? Para habilitar el nuevo. Realmente, pues el Ministerio de Trabajo entiende que puede suceder o se puede dar. En la experiencia particular hay empresas que les ha sucedido, ¿verdad? Entonces se hace una reposición del libro. Esta es una apreciación muy particular mía. Yo considero que no debería de ser una denuncia, ¿verdad? Porque no hay un ilícito en el hecho de extraviar un libro,
¿verdad? Yo considero que más debería de haber sido mejor una declaración jurada en donde se declara que se extravió el libro, ¿verdad? Y lo firma el representante legal. Pero es una apreciación mía, ¿verdad? Ya pues el CONASO cuando tomó la determinación de esto habrá tenido sus razones, ¿verdad? Pero lo que corresponde entonces es hacer una denuncia ante las autoridades por el extravío de un libro. Ahora, en el caso de bueno, en cuanto a la organización, ya es el siguiente tema, si se dan cuenta, ¿verdad? Ya estuvo la autorización, una vez autorizado, pues ya tenemos que ver cómo se va a organizar nuestro Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional. Y esto es bien importante. En el caso de que la naturaleza del trabajo y la actividad económica lo requiera, el Comité Bipartito podrá conformar comisiones de trabajo permanentes o temporales. Esto también es una novedad, ¿verdad? Hablamos de los suplentes del libro electrónico y ahora la otra novedad es que podemos nombrar comisiones de trabajo permanentes o temporales para el desarrollo de temas específicos. Y esto también es una buena noticia porque así también no son siempre las mismas personas que están trabajando en el comité, sino podemos delegar responsabilidades en todos los miembros de nuestro comité para que esto sea pues más enriquecedor, ¿verdad? Así que también se pueden nombrar comisiones de trabajo permanentes o temporales eh, para esta situación. En cuanto al funcionamiento de los comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional, se establece que deben de reunirse de forma ordinaria como mínimo una vez al mes. Eso yo creo que siempre lo hemos tenido claro y de forma extraordinaria cuando el comité considere necesario, cuando el comité lo considere necesario, ¿verdad? Es decir, en el acaecimiento de un accidente, un incidente, un evento relevante o materia de importancia que requiera una atención especial según el artículo 11. También se establece, esta es otra novedad, un quórum mínimo de la mitad más uno del total de los integrantes para la celebración de las reuniones. Ojo, porque eso no estaba contemplado anteriormente, ¿verdad? Cuando hablamos de la mitad más uno, digamos, si tenemos un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional de 12 personas, pues tendrán que ser 7 por lo menos las que tienen que estar presentes para poder celebrar nuestra reunión del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional. O sea, que ojo con el quórum ahora, ¿verdad? Especialmente durante la pandemia, recuerdo yo que muchas no se reunían los comités, ¿verdad? Y entonces lo que se hacía era que solo se reunía el coordinador y el secretario, ¿verdad? Y así se llevaban a cabo todas las disposiciones, pero recordemos que aquí de lo que se trata es que participe la mayor cantidad de personas que representan a diferentes puestos de trabajo o diferentes áreas de trabajo posibles. Esto está contemplado en el artículo 14. También ya se contempla la virtualidad, y esta es otra novedad, de las reuniones del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, en las cuales únicamente el secretario debe firmar el acta y hacer constar los nombres de quienes asistieron a la reunión de forma virtual, bajo el compromiso posterior de la firma del acta, ¿verdad? O sea, siempre es importante, mejor dicho, es mandatorio que las actas estén firmadas por la totalidad de los miembros de los miembros que estuvieron presentes durante la reunión. Bonito porque sí entiendo que a veces de forma logística es complicado trasladarse de un lugar a otro para poder llevar a cabo las reuniones de comité bipartito y lo que paramos haciendo es no reunirnos, ¿verdad? Entonces nos dieron, digamos, la dificultad de que ahora debe de haber un quórum, pero también nos dieron la solución para que el quórum se pueda integrar de una forma más fácil, ¿verdad? Y podamos hacer reuniones más efectivas. Otro tema también importante es que todos los documentos deben de resguardarse de forma ordenada, consolidada y segura, ¿verdad? Esto pues es un poquito como lógico, les diría yo, ¿verdad? Que tenemos que buscar guardar la información, pero recuérdense que debe de estar resguardada durante una temporalidad de 10 años, de no menos de 10 años. Entonces, guardar los documentos 10 años implica que los tengamos bien ordenaditos, los tengamos en un lugar determinado, accesible, ¿verdad? En caso de que llegara un técnico del Ministerio de Trabajo, o llegara un inspector del ICS o un inspector del Ministerio de la Inspección General de Trabajo, tengamos a la mano todos estos documentos y podamos de forma ordenada mostrar y hacer constar nuestras buenas prácticas laborales, ¿verdad? Y con eso, pues, vamos a lograr tener un mejor desempeño o ser mejores vistos
ante las autoridades como buenos patronos que podemos llegar a ser. También se suprime la obligatoriedad de evidenciar los informes mensuales en el libro de actas. Miren, estas son de las cuestiones que están entre líneas, ¿verdad? Y por eso es que lleva bastante tiempo analizar un cuerpo legal tan pequeño de 28 artículos, porque tenemos que compararlo con el entorno, el contexto, mejor dicho, el contexto de la situación legal y de la situación técnica y la situación de Guatemala actualmente. El documento anterior, hay que comparar también el reglamento de salud y seguridad ocupacional y toda la normativa relacionada con nuestro acuerdo actual, ¿verdad? Entonces, estos de los temas, evidenciar los informes mensuales en el libro de actas. Ojo, ¿por qué subrayo el libro de actas? Porque no está diciendo que no debemos de tener informes mensuales, ¿verdad? Los informes mensuales se mantienen, pero según la norma, ya no tenemos la obligatoriedad de evidenciarlo en el libro de actas, ¿verdad? Esto se contempla en el artículo 26 del manual derogado y actualmente en el artículo 23. Ahora, dejamos lo más controversial para el final. Pero antes de empezar a hablar de esto, les digo que abramos nuestra mente y veamos que no es tan complicado como se escucha, ¿verdad? Vamos a hacer unas buenas ideas, pero esto de todas maneras ya estaba contemplado en el acuerdo anterior. Lo que pasa es que no se había llevado a la realidad porque no teníamos los medios de información necesarios o no nos decían el cómo, ¿verdad? Debíamos de hacerlo. Entonces muchos nos quedamos, pero medio con la duda de cómo funcionaba esto. En algunos casos sí se implementó, ¿verdad? Pero ahora nos da más luces de a qué se refieren o qué querían decir hace 7 años con estas disposiciones. Entonces, abramos nuestras mentes y les voy a decir, bueno, primero tenemos un tipo de comités de salud y seguridad ocupacional, bipartitos de salud y seguridad ocupacional de índole individual. Agarremos así la idea. Este es el común y corriente. Solo hay una entidad patronal en un lugar de trabajo. Es el más común. Es el que normalmente se trabaja, ¿verdad? Entonces a este le vamos a llamar el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional Individual. El tema es que yo creo que el nombre tan largo es lo que tiende a confundirnos un poco, ¿verdad? Pero digamos, el estándar es este, el individual. Y también tenemos 3 formas diferentes de colectivos, ¿ya? ¿Por qué les decimos colectivos? Porque 2 o más entidades patronales en un mismo lugar de trabajo, ¿ok? Entonces vayámonos así. Si nosotros solo tenemos una entidad en un lugar de trabajo, es el individual, el común y corriente. Si tenemos más, 2 o más entidades patronales en un lugar de trabajo, ojo, porque ahí vamos a los colectivos. Y dentro de los colectivos hay 3 tipos de comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional. Está el corporativo, que es para entidades privadas. Es decir, estamos en un edificio donde hay 4 empresas en la misma oficina, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros corresponde hacer un corporativo, ¿verdad? Anteriormente, anteriormente y dadas las circunstancias, pues en muchos casos se dieron los comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional individuales. Teníamos 4 comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional individuales, ¿verdad? En un mismo lugar de trabajo, lo cual tampoco miro mal, ¿verdad? Pero nos dejaba la duda. Bueno, entonces el corporativo se integra por miembros de los comités individuales, ¿verdad? Y este manda a los demás comités o cómo funciona. O sea, eso no lo decía la norma ni los criterios aplicables. Entonces, ahora ya tenemos claro que si nosotros estamos en esa circunstancia, lo que tendríamos que hacer es dar de baja a nuestros comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional individuales y conformar un colectivo, ¿verdad? Ya eso se tiene previsto en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Se puede hacer. Es un trámite, pues, que como cualquier trámite hay que hacerlo, ¿verdad? Y para estar en cumplimiento legal, lo conveniente es que recuérdense que muchas organizaciones, si no es que la mayoría, empezaron a implementar sus sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional en el 2020 derivado de la pandemia. Recuérdense que el 57-2022 establece que los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional deben de ser revisados y actualizados cada 3 años.
Estamos terminando el 2023, por lo que personalmente considero que es una buena oportunidad para que hagamos una evaluación, una auditoría de nuestros sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional y con base a los hallazgos nosotros hagamos las enmiendas correspondientes para estar nuevamente en pleno cumplimiento. Y dentro de esto se iría entonces nuestro comité bipartito antiguo, ¿verdad? Y podemos crear ya el corporativo como debería de ser. También hay un institucional, ¿verdad? El institucional es lo mismo, solo que es para entidades públicas. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? O sea, colectivos corporativos para entidades privadas, institucionales para entidades públicas. De ahí, pues no hay mayor tema más que el de administración conjunta, que ese yo les diría que es el que todavía tenemos que ver qué criterios se van a aplicar, porque es particularmente para los centros comerciales. Si nosotros leemos taxativamente la normativa dispuesta, dice que tienen que conformarse por todos, tiene que tener un representante por cada local comercial, por cada kiosco. Pero debemos de tomar en cuenta que en Guatemala tenemos centros comerciales que tienen aproximadamente entre 200, el promedio, entre 200 y 250 locales comerciales y kioscos. ¿Se imaginan ustedes un comité bipartito de administración conjunta de 250 personas? Vaya, digamos que lo vamos a hacer con la mitad más uno. Entonces tenemos que hacer 126 personas para que el comité se pueda reunir. Si es difícil que una asamblea general se ponga de acuerdo, una asamblea de un condominio donde van 20 personas se pongan de acuerdo, imagínense un centro comercial con 126 personas poniéndose de acuerdo. Entonces, ahí yo me imagino que van a establecer criterios, como les digo, esto es fresquecito más adelante para ver cómo lo podemos viabilizar. ¿Verdad? Yo particularmente creo que si tenemos comités bipartitos de más de 12 personas, ya es un poquito complicado ponerse de acuerdo. Es una apreciación propia, ¿verdad? Y la extiendo con mucho respeto, pero recordemos que aquí lo que tenemos que lograr es que también se viabilicen los temas para poder cumplir satisfactoriamente, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos satisfactoriamente con los temas de salud y seguridad ocupacional. Así que yo creo que aquí lo más controversial no es los individuales o los colectivos, sino el tema de la administración conjunta en cuanto a centros comerciales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué va disponiendo más adelante con el pasar del tiempo el Ministerio de Trabajo relacionado con este tema de la administración conjunta. Otra novedad, ya no aplica para complejos industriales, ¿verdad? Que estaba establecido en el 27B del Manual de Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional, ya derogado, ¿verdad? Es decir, si nosotros teníamos un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional de administración conjunta porque estábamos en un complejo industrial, según la normativa actual ya no aplicaría de esa forma. Entonces sería la inversa. Deberíamos de regresar a que cada OFI-bodega, por ejemplo, tenga su propio comité bipartito de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Esto lo digo, por supuesto, no establecido en los criterios aplicados por el Ministerio de Trabajo, el ICSO o el CONASO, sino según lo que hemos interpretado en lo que hemos podido analizar en la ley actual, ¿verdad? Puede ser que resuelvan de forma diferente más adelante, pero como les digo, esto pues no tiene ni 2 semanas, entonces tenemos que esperar un poco. Seguramente tampoco creamos que los entes de control van a empezar a fiscalizar este tema y exigirlo en este momento, ¿verdad? Probablemente esto ya vaya a ser a partir de mediados de enero del próximo año, que vaya a empezar pues ya a verse más movimiento y más exigencia, pero es importante que ya tengamos la idea de que tenemos que visualizar y contemplar que estos temas son de los temas que vamos a tener que ver a principios de año en nuestra gestión humana, ¿verdad? Y en los temas de seguridad industrial, salud ocupacional y pues todo lo relacionado con la administración del personal. Pues básicamente estos son el contenido principal de la norma, ¿verdad? Como que si nada, miren, ya se nos fueron 40 minutos. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a procurar ver si podemos hacer otra
otro webinario, otro seminario más adelante, y esperar también que el ministerio y el ICS pues ya vayan aterrizando un poco sus criterios y la implementación de los nuevos sistemas, ¿verdad? Para ver y ya poder tener una mejor idea. Lo que queríamos básicamente con este seminario era ponerlo sobre aviso de la reciente norma que acaba de cambiar, cuáles son los criterios generales que se están aplicando dentro de la normativa, ¿verdad? Y que tomemos en cuenta que empezando el primer trimestre del año, una de nuestras primeras tareas va a ser, pues, revisar nuestros sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional para tener el pleno cumplimiento y no andar con la pena de que podemos ser sujetos a sanciones por incumplimiento en materia de salud y seguridad ocupacional. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes, les agradezco su amabilidad y siempre su preferencia. Les deseo, pues como es el último seminario, un feliz cierre de año, felices fiestas, a descansar, a celebrar, a disfrutar con la familia, ¿verdad? A recargar energías para empezar el próximo año 2024 con la mejor de las actitudes, ¿verdad? Trabajando en nuestros sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional. Muchas gracias, que tengan un muy feliz día. Damos por finalizado nuestro webinar sobre las nuevas disposiciones de comités bipartitos de seguridad ocupacional. Agradecemos la participación del licenciado Rodrigo Valdavellano, quien es el experto en la materia, así como agradecemos la participación de cada uno de los participantes. De igual manera, agradecemos la puntualidad por haber estado en nuestro webinar. Como indicaba el licenciado Valdavellano, nosotros vamos a estar subiendo nuestra conferencia a nuestras plataformas de Royal Bureau, por lo cual pueden seguirnos a nuestras plataformas, que estamos en la plataforma Facebook, LinkedIn, YouTube. De igual manera aparecemos en Spotify con nuestros podcasts, pueden también seguirnos. Desde ya les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por su participación.